22 de diciembre. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, del 46 al 56. En aquel tiempo María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclavo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Dios, te pido en esta mañana, sea tu luz divina la que me guíe en mis decisiones y en mis actividades. Te pido también que te acerques a mi vida y a la de mi familia, que nos tomes de la mano y nos ayudes siempre. Amén. Hoy nos encontramos con la oración de la Santísima Virgen María, donde resuenan muchos ecos bíblicos, cantando la grandeza de Dios y su profunda predilección por los pobres y los más humildes. El canto o cántico de María recoge la fe del pueblo elegido, de sus aspiraciones, fiel en las promesas de Dios hechas a los patriarcas y a su descendencia. La Santísima Virgen María nos presenta todo un cántico de liberación mesiánica, donde los pobres, los olvidados, los humildes, los hambrientos, los protagonistas de la historia de Dios, donde son preferidos a los soberbios, a los poderosos y a los ricos de este mundo. El Dios con entrañas de misericordia que nos presenta la Santísima Virgen María, la misericordia del Señor llega a sus fieles de generación en generación. El nuevo orden de Dios no se puede compaginar con ninguna situación de opresión e indignidad humana. El Magnificat es de María, porque a ella lo ha atribuido el Espíritu Santo. Y esto hace que sea más suyo, que si lo hubiese escrito materialmente de su puño y letra. En efecto, no nos interesa tanto saber si el Magnificat lo compuso María, cuanto saber si lo compuso por inspiración del Espíritu Santo. E incluso, si estuviéramos seguros de que fue compuesto por María, el cántico no nos interesaría por esta razón, sino porque en él habla el Espíritu Santo. Con estas premisas y con estos sentimientos, nos acercamos ahora al primero de nuestros cánticos, el Magnificat, considerándolo, ante todo, como cántico de María y luego como cántico de la Iglesia. El cántico de María contiene una mirada nueva sobre Dios, sobre el mundo. En la primera parte, que comprende los versículos 46 y 50, en consonancia con lo que ha tenido lugar en ella, la mirada de María se dirige a Dios. En la segunda parte, comprende los restantes versículos, su mirada se dirige al mundo y a la historia. El primer movimiento del Magnificat es hacia Dios.
Dios tiene el primado absoluto sobre todo. María no se demora en responder al saludo de Isabel. No entra en diálogo con los hombres, sino con Dios. Ella recoge su alma y la abisma en el infinito que es Dios. En el Magnífica se ha fijado para siempre una experiencia de Dios sin precedentes y sin comparaciones con la historia. Es el ejemplo más sublime del lenguaje llamado luminoso. Se ha señalado que el hecho de que la realidad divina se asome al horizonte de una criatura produce normalmente dos sentimientos contrapuestos, uno de temor y otro de amor. Dios se presenta como el misterio tremendo y fascinante, tremendo por su majestad y fascinante por su bondad. Cuando la luz de Dios brilló por primera vez en el alma de Agustín, confiesa que se estremeció de amor y de terror, y más adelante dice también que el contacto con Dios le hacía tiritar y arder a la vez. Encontramos algo parecido en el Cántico de María, expresado de modo bíblico a través de los títulos. Dios es visto como Adonai, como Dios, como poderoso y sobre todo como el Santo. Su nombre es Santo. Una palabra que envuelve todo de silencio estremecedor al mismo tiempo. Sin embargo, este Dios Santo y poderoso es visto con infinita confianza como mi Salvador, como realidad benévola, amable, como mi propio Dios, como Dios para la criatura. Es sobre todo la insistencia de María sobre la misericordia de Dios, que pone a relieve este aspecto de lo fascinante de la benevolencia del Dios bíblico. Su misericordia de generación en generación. Estas palabras sugieren la idea de una ribera majestuosa que recurre a través de toda la historia humana. El conocimiento de Dios provoca por relación y contraste una nueva percepción o conocimiento de uno mismo y del propio ser, que es verdadero. El yo no se capta más que delante de Dios, en presencia de Dios, pues la criatura se conoce finalmente a sí misma en la verdad. Y vemos que así sucede también en el Magníficat. María se siente mirada por Dios, entra ella misma en esa mirada, se ve como la ve Dios. ¿Y cómo se ve a sí misma bajo esta luz divina? Como pequeña. La humildad, que significa real pequeñez y bajeza. Y como sierva, se percibe como una pequeña nada a la que Dios se ha dignado mirar. María no atribuye la elección divina a su humildad, sino únicamente a la gracia de Dios. Pensar diversamente sería destruir la humildad de la Virgen, pues la humildad tiene un estatuto muy particular. La posee quien no cree poseerla, no la posee quien cree poseerla. Que la Santísima Virgen María del Magníficat nos enseña a ser humildes y a proclamar siempre la grandeza del Señor.